Aislamiento total del mundo exterior, trabajo físico pesado todos los días, falta de tratamiento adecuado. En más de 30 personas con adicciones al alcohol y drogas. Les quitaron los documentos, los encerraron en una casa privada y les prometieron salvarles la vida. Pero en realidad simplemente los explotaban y hasta obligaban a sus familiares a pagar por ello. No, esto no es el guión de una película de antiutopía ni de terror. Es la realidad de Praikarpatia, en la ciudad de Colomia y el pueblo de Sopiv, a solo 15 minutos de ahí. Sopiv es un pequeño pueblo con unas 2.500 personas según datos oficiales. Así que, de nuevo, aquí todos se conocen y notan de inmediato a los visitantes no invitados. Por lo tanto, cuando aparecieron personas desconocidas en el pueblo que supuestamente compraron o alquilaron una de las casas locales, los habitantes se pusieron aún más alerta. Se inquietaron al traer a varias personas ajenas a la casa. ¿Por qué digo que se preocuparon y no solo que estaban interesados? Porque todos los días salían ruidos extraños de esa casa, gritos o gemidos, según los locales. Sin explicaciones de los invitados no deseados, los habitantes consultaron a las autoridades para entender la situación. Primero, circularon rumores en el pueblo sobre enfermedades graves en la casa. Y segundo, por los recién llegados. Realmente se comportaban de manera extraña. La jefa del pueblo, Lyubov Sheveniuk, dice que no pudo entrar sola a la casa con los desconocidos. No se puede simplemente irrumpir en una propiedad privada, eso sigue siendo ilegal. Por lo tanto, la mujer, dentro de sus facultades, acudió a las autoridades policiales. Sin embargo, lo único que lograron establecer las autoridades fue, de hecho, el completo desorden que reinaba en el interior. La mayoría de los desconocidos siguió siéndolo, ya que según fuentes abiertas, ni siquiera se supieron los nombres de quienes estaban en la casa. Sin embargo, se logró establecer que ellos son parte de los desconocidos. Se identifican como representantes de un centro de rehabilitación para personas con adicción a drogas y alcohol. La mayoría en la casa luchaba con enfermedades. En resumen, esto descubrió la jefa del pueblo. No pude entrar yo misma, así que llamé a la policía. Fuimos al lugar, investigamos a todos para saber quiénes eran y pedí que los desalojaran del pueblo. Respondieron que era una broma, que no había tales hechos y que debían desalojarlos. Me mostraron que estaban registrados como un centro de rehabilitación. Yo les dije, muéstrenme dónde están sus médicos, dónde está su espacio para la recuperación, el psiquiatra, el narcólogo. Me respondieron que no tenían eso. Les pregunté cómo podían ser un centro de rehabilitación si no tenían nada de eso. Me dijeron que ahora solo tenían un terapeuta, pero el terapeuta es para enfermedades generales. Resumamos lo que lograron los residentes con autoridades locales y policía. Personas desconocidas llegaron al pueblo, ocuparon una casa sin documentos ni personal adecuado. La llamaron centro de rehabilitación y alojaron ahí a personas con adicciones. O que se hayan curado. Claro que eso es sospechoso. Así que no es de extrañar que los habitantes empezaran a protestar contra las actividades de este centro de rehabilitación tan dudoso. Nadie entendía por qué los representantes de la organización no hablaron abiertamente con ellos, ni por qué no involucraron a los representantes de la iglesia, que para los locales es una autoridad importante. Sin ironía, el equipo tiene una actitud negativa hacia este centro. Si al menos nos hubieran visitado, quizá juntos habríamos hecho algo, eso ya sería bueno. La gente incluso salió a protestar y nuestra presidenta del consejo local y también estuvieron los policías de la zona, y tal vez vinieron algunos otros funcionarios. Cuando el tema se hizo público, los periodistas se interesaron y los medios grabaron el comentario de un representante del centro. El hombre se llama Yevgeny Stratov. Él declaró que es originario de Mariupol y que es un exdrogadicto a quien esa rehabilitación le ayudó. Este centro rehabilita a personas con problemas como adicción al alcohol o drogas. Les puedo contar sobre mí. Soy un exdrogadicto. Consumí drogas durante 16 años, tengo 33 años y me inyectaba todos los días. Mis padres, personas acomodadas de Mariupol, me llevaron por muchos países de la comunidad de estados independientes y clínicas, pero nada me ayudó. Cuando los muchachos de este centro llegaron, vinieron desde aquí hasta Mariupol, a 1500 kilómetros, y me ofrecieron irme. Me aferré a eso como mi última esperanza. Por cierto, pongan atención al nombre del centro, Iglesia de la Nueva Generación. Volveremos a ese nombre más adelante. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los habitantes indignados, que sospechaban algo turbio en el centro de rehabilitación?
o su representante. Afortunadamente, además de las declaraciones de ambas partes, la policía consiguió otros testimonios, y no de cualquiera, sino de quienes supuestamente trataron sus adicciones en este centro. Porque lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de la casa de Sopi no tenía nada que ver con ese proceso. Lo único que salvó la vida de las personas que quedaron encarceladas fue la fuga, y fue precisamente la fuga lo que les permitió acudir a las autoridades con sus denuncias. Después de sobrevivir a los horrores de la llamada rehabilitación, decidieron no quedarse callados y contar todo lo que vieron y escucharon personalmente. Estos testimonios ya eran suficientes para que comenzara una investigación y las autoridades empezaron a verificar la información recibida. Concluyeron que en la casa que causaba quejas, en Sopip, no existía ningún centro de rehabilitación. Más bien, donde hay un centro de esclavitud, las personas que terminaban en ese lugar literalmente eran tratadas como esclavos. Los secuestraban, aislaban, les quitaban documentos y medios de comunicación y los forzaban a trabajar físicamente. Y el dinero, claro, se lo quitaban a algunas personas. Los llevaban en contra de su voluntad. Bueno, como la gente declaró, los recogían incluso de las estaciones, de lugares públicos, de la calle, se puede decir así, o por medio de engaños, o simplemente podían tomarlos del brazo y llevar allí a aquellos a quienes no estaban de acuerdo con las reglas establecidas, los golpeaban. Y además de todo, los familiares de esos pacientes tenían que pagar mensualmente por su manutención. A continuación, el comentario del jefe de la unidad de investigación, Maximiv. Familiares de los internados ahí pagaban entre 1.500 y 5.000. El monto dependía del nivel de bienestar material. Les quitaban los pasaportes y los teléfonos. Los familiares entendían que probablemente el aislamiento era necesario para curar a esa persona. Solo estaba registrada como una organización civil y no tenían ningún otro documento como centro de rehabilitación o institución médica. Además del pueblo, en Colomilla, operaban 2 centros similares de esclavitud con puntos de tratamiento falsos. 6 delincuentes, al menos contra ese mismo número de personas, tienen casos abiertos. Entre los detenidos están el organizador de 31 años y sus cómplices, el mayor de ellos tiene 35 años y el menor 22. En 2018, la policía rescató a 32 personas de la esclavitud laboral, 3 de ellas niños. Era un bebé de 1 año y medio y sus hijos de 7 y 9 años. El esquema criminal de los delincuentes funcionó durante 2 años. En ese tiempo, quienes necesitaban atención médica no la recibían ni eran bien alimentados. Vivían en desorden, algunos dormían en el suelo, a veces con cobijas de mala calidad o sin ellas. De lo que implica el programa de tratamiento de adicciones, ellos solo tenían aislamiento y terapia ocupacional. Pero no hay que confundir lo malo con lo justo, como se suele decir. El punto clave es cómo se organizó todo esto y con qué propósito. Los centros de rehabilitación oficiales tienen las licencias correspondientes y cuentan con personal médico real. Y lo que es igual de importante, los adictos pueden salir del centro de rehabilitación por su propia voluntad. Por supuesto, hay ciertas condiciones. Esa persona y su familia deberán firmar documentos de renuncia al tratamiento, pero que exista esta opción es muy importante. Si realmente decidiste irte, puedes irte. Y lo que sucedía en Praikarpatka, en esas 3 casas mencionadas, no tiene nada que ver con la rehabilitación. El médico principal del dispensario regional de narcología de Ivano-Frankivsk, Valery Skopik, lo enfatizó especialmente. En general, me resulta difícil decir que esto sea algún tipo de terapia o alguna organización con un enfoque médico. También es difícil llamarlo así porque no hay letrero, no hay estructuras definidas, no hay especialistas. Bueno, ¿de qué se puede hablar? En mi opinión, esto es simplemente un negocio sucio que está cubierto con buenas intenciones, entre comillas, para ganar algo de dinero a costa del sufrimiento de otras personas. Skopik dijo que los delincuentes aprovecharon el agotamiento emocional y que los pseudo-benefactores podían dar un volante o escuchar cuando era necesario, tanto a adictos como a sus familias. En la calle, a veces, para los familiares de adictos es tan difícil convivir con alguien que no puede dejar un mal hábito, que hacen lo que sea para que eso termine. Simplemente da lástima por esos familiares que estando en un estado de codependencia no entienden lo que están haciendo. Llegan a una situación psicológica y de estrés tan fuerte que ya aceptan cualquier cosa con tal de protegerse lo más rápido posible.
Porque estar cerca, vivir con una persona que constantemente es un factor traumático, aunque sea un ser querido. Pero los padres incluso a veces desean lo peor para que deje de molestarlo lo antes posible, incapaces en ese estado de evaluar correctamente la situación y mucho menos recordar que primero deberían acudir a los especialistas. Aquellos a quienes las autoridades liberaron de la esclavitud regresaron con sus seres queridos. No sé si dejaron de consumir después de lo que vivieron. Sin embargo, como indicó el representante de la policía, cada persona debe tener libertad de elección. Excluyo que esas personas estén ahí. Mañana o pasado mañana, alguno de ellos podría volver a tomar el camino del consumo de alcohol o sustancias narcóticas. Pero cada persona tiene libertad de elección, es su derecho incondicional, previsto por la Constitución y la ley. Por privar ilegalmente de la libertad a otras personas y explotarlas laboralmente, así como por ejercer violencia, el sospechoso de cometer este delito enfrenta de 5 a 12 años de prisión. ¿Es esto un final feliz? Yo no lo creo. ¿Recuerdan que les pedí fijarse en el nombre del centro clausurado? En el reportaje, los periodistas mencionaron Iglesia de la Nueva Generación, pero probablemente sea un error en los subtítulos. La policía no dio el nombre. Si te tomas unos minutos y usas Google, encuentras la Iglesia Nueva Generación y centros de rehabilitación que operan bajo ella, aunque sería más preciso llamarlos pseudocentros de rehabilitación. Según los medios, estos establecimientos realizan actividades similares a los 3 clausurados por las autoridades. La misma historia, sin inscripción oficial, sin personal médico, secuestros y trabajo forzado. Se menciona que en estos centros la gente supuestamente moría por golpizas. Los periodistas realizaron su propia investigación y establecieron que en Ucrania, hasta 2021 funcionaban alrededor de 250 centros de nueva generación. Lo interesante es que su representante, Dmitrosenko, ni siquiera intentó negar los hechos de las muertes. A continuación, su cita. No somos perfectos, pedimos ayuda, pedimos asesoría, tratamos de vigilar todo esto, pero entiendan, no trabajamos con el gabinete de ministros. Me da mucha tristeza que esto suceda, que haya 1 o 2 casos, sí los hay. Estoy trabajando en esto y todos los directivos intentamos que esto no suceda. En la iglesia, la nueva generación se ha alejado de las actividades. La respuesta oficial fue la siguiente. Los centros de rehabilitación son entidades legales independientes supervisadas por organismos estatales como el Servicio de Impuestos de Ucrania, la Policía y la Fiscalía. Aunque de nuevo, los medios encontraron pruebas que confirman lo contrario. Tanto las iglesias como los centros están estrechamente vinculados. Las conversaciones telefónicas entre sus representantes evidencian discusiones sobre dinero recibido por tratar supuestamente a personas con adicciones en Ucrania. Registros indican que estas iglesias aún funcionan y es poco probable que todos sus centros asociados hayan cerrado.